Vamos a explicar el 1817. Un juego que es un poco especial. En 1817 todavía no había compañías de trenes, pero viene a decir la fecha del nacimiento de la Bolsa de Nueva York. En el 1817 tenemos el tablero de juego, donde hay únicamente ciudades y un pueblo y las clásicas zonas rojas exteriores. Tenemos un mercado lineal, donde hay una zona, que ya explicamos más adelante, de adquisición y liquidación. Tenemos las responsabilidades privadas, las acciones de las compañías y las compañías públicas. Una zona de préstamos, porque en este juego hay bastantes préstamos con sus zonas de bancos. En el 1817 las compañías son todas iguales, a efectos prácticos únicamente cambia el nombre y el color. Las compañías pueden tener un máximo de 8 estaciones y la primera particularidad es que puede haber compañías de 2 acciones, de 5 acciones y de 10 acciones. Esto se irá marcando aquí arriba, de base serán de 2 acciones, luego las podremos pasar a 5 acciones y por último a 10 acciones. Esto lo podremos ir haciendo con operaciones bursátiles o por la fundación. En el 1817 las rondas son siempre iguales y fijas, comenzando en una ronda de mercado, pasando a una ronda de operaciones, una ronda de fusiones y adquisiciones, una segunda ronda de operaciones y una segunda ronda de fusiones y adquisiciones. La estructura es siempre la misma, nunca va a haber rondas variables y irá en este ciclo. Las privadas en el 1817, básicamente se puede decir que son 6 tipos de privadas. Tenemos la Pittsburgh Steel Mill, que lo que hace es una loseta especial en Pittsburgh, la colocación de esa loseta, la Trade Station, que nos da una estación adicional a la compañía que la tenga, nunca superando el máximo de 8 estaciones máximas. La Mountain Liners, que da un bono después de poner la loseta en zona de montaña, que da un bono de $20. Luego tenemos las compañías de puentes o navales, que nos trae un token que se puede poner en Louisville, Cincinnati o Charleston, que se pondría de manera adicional y daría un ingreso extra a cualquier compañía que haga ruta por esa localización. La única diferencia entre una y otra es que una trae un token y la otra trae 2 tokens. Las compañías mineras lo que traen son unos tokens de mina, dependiendo si es la mayor, la normal o la menor, 3, 2 o 1, y estos tokens se colocarán junto a una localización con ingresos. Es decir, cuando la empresa que tenga la pionera vaya a colocar, por ejemplo, vamos a poner que la compañía ha comenzado aquí y tiene su estación base, cuando vaya a hacer una ruta en una zona con montaña que esté adyacente a una localización con ingresos, al poner la loseta, pues pondrá su token de mina. Esta loseta ya no se podrá actualizar, quedará bloqueada así en zona amarilla con su token de mina. La diferencia entre una y otra es que traen más tokens con otras. Y luego están las compañías de correos, que según sea menor, normal o mayor, pues dará unos ingresos todas las ORs siempre que la empresa tenga un tren al inicio de la OR. Dará 10, 15 o 20 dólares. La ronda inicial de subastas de privadas en este juego tiene una peculiaridad, es que existe una mini banca de $200 para subvencionar las compras de las privadas. Porque las privadas solo se pueden comprar por el valor nominal. Entonces, en cada turno, el jugador que
que le toque, que va a ir por orden desde el jugador inicial, luego en las agujas del reloj, podrá hacer básicamente dos cosas. Una, pasar y no abrir una subasta, o dos, subastar una compañía. Puede decidir cualquier compañía. Y por ejemplo, podemos decidir que abrimos la subasta por la Ohio Brights. Su valor nominal es de 40 y desde 0 a 40, bueno, de 0 a 40 en la versión base se puede subastar lo que se quiera. Vamos a poner que abrimos la subasta por $10. Entonces el siguiente jugador en orden de turno puede hacer dos cosas: o pasar de esa subasta y entonces ya no podría entrar en la subasta del Ohio Brights, luego sí podrá participar en el resto de subastas, o subir la subasta. Vamos a poner que, por ejemplo, sube la subasta a 20. Y los siguientes ya podrían hacer lo mismo, o pasar en la subasta o subir. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Que, por ejemplo, queda aquí la subasta en $20, el resto han pasado, pero el valor nominal de la privada es de 40. Con lo cual la diferencia, puesto que como dijimos, la venta de las privadas se hace por valor nominal, lo subvenciona esta mini banca. Se pagarían los 40 y el jugador se llevaría la privada. Bien. Aunque se la haya llevado él, sería el siguiente orden de turno y volvería a sacar otra compañía. Por ejemplo, decide sacar la Mayor Coa y abre la subasta en 50. Por ejemplo, podría pasar por 50. Los siguientes podrían ocurrir y así iríamos privada a privada hasta que se iría gastando dinero. Que me lo llevaría yo, se va gastando el dinero de la subvención hasta que el dinero se va gastando y ya no queda dinero de la mini banca. Una vez que se ha gastado el dinero de la subvención, ya solo se puede empezar las pujas por el valor nominal. Tendríamos dos variantes: una en que se está fijado y como mucho se puede subastar el valor nominal, o otro donde no hay límite de subasta por la puja de las pioneras. En principio, el juego base, si se subastara directamente el valor nominal, la venta sería directa. Así puede ocurrir que se vayan asignando las privadas en esas subastas hasta que se vendan todas y se terminaría la ronda inicial, o pasen todos de manera consecutiva y todas las privadas que hubieran quedado sin subastar pues se eliminarían de la partida. Y con esto terminaríamos la ronda inicial. El Banco de Nueva York, en este juego, aquí en el tablero tendríamos el mercado abierto clásico. Vamos a tener una zona de, digamos, es la bolsa y la zona de préstamos y bueno, los dividendos que vayan dando las compañías. Aquí tenemos el Banco de Nueva York que concede préstamos. Básicamente en este juego las compañías públicas, independientes de las acciones que tengan, básicamente en cualquier momento del juego pueden pedir préstamos. Cada ficha roja es un préstamo y las compañías van a poder ir cogiendo préstamos. Cada préstamo vale $100 y tiene un interés. El interés, que se fija al principio de las rondas de operaciones, se marca aquí, será el que fije la fila donde haya discos. Si fuéramos a ir cogiendo préstamos, vamos a ver, se han ido cogiendo préstamos, se han ido cogiendo préstamos. Si al principio de la ronda de operaciones estaría así, los préstamos serían de $15. Aunque luego en la ronda de operaciones se vayan pidiendo más préstamos y, por ejemplo, ocurriera esto, los préstamos seguirían siendo de $15, no de 20, porque al principio de la OR son $15. A la hora de pedir préstamos, como habíamos dicho, tenemos compañías de 2 acciones, de 5 acciones y de 10 acciones. Las compañías pueden tener tantos préstamos como su tamaño. Es decir, una empresa de 2 acciones podría llegar a pedir hasta 2 préstamos y una compañía de 5 acciones hasta 5 préstamos y una compañía de acciones hasta 10 préstamos. En el momento de pedir préstamos, la compañía bajará un escalón por cada préstamo concedido. Ahí si se pidieron 2, pues se bajarían 2. Y al devolver los préstamos en la OR, ya veremos en la fase, subirá un escalón por cada préstamo devuelto. La ronda de mercado en 1817 es bastante sencilla. Lo único que en el turno podemos actuar en nombre del jugador o en nombre de la compañía que presidas.
En nombre del jugador es las acciones clásicas. Pasar, en cualquier momento se puede pasar. Como siempre, pasar no te quita de volver a tener turnos, salvo que pasen todos consecutivamente, que entonces terminaría la ronda de mercado. Se pueden vender todas las acciones que se quiera al mercado abierto. Evidentemente, si se venden acciones no se pueden volver a comprar de la misma compañía. O se podría hacer una venta en corto, ya veremos más adelante qué es lo de la venta en corto. O podríamos ya comprar un certificado o fundar una compañía. Eso sí, un certificado solo se puede comprar uno. En nombre de la compañía podemos pedir un préstamo. El número de préstamos que nos permita el tamaño de la compañía. Las empresas de 2 acciones pueden pedir 2 préstamos, las empresas de 5 y así consecutivamente. O pueden comprar cualquier número de acciones que haya en el mercado, de sus acciones. Una compañía puede comprar sus acciones, todas las que quiera, y devolverlas a su tesorería y pagarlas, evidentemente. Bien, ¿qué límites tenemos? En mercado abierto puede haber cualquier número. No hay el clásico límite de 50% en el mercado abierto, sino que puede haber cualquiera. Una compañía de 10 acciones podría tener 8, incluso 12 acciones, si hay ventas en corto, o 13 acciones en el mercado abierto. Y al final de la ronda se hará el testeo. Si todas las acciones estuvieran en poder de los jugadores, todas las acciones correspondientes al tamaño de la compañía, es decir, salvo las de 2 acciones, que siempre están en poder de los jugadores. Si 5 acciones están en poder de una compañía de 5, están en poder de los jugadores, o 10 acciones en una compañía de 10, subiría un escalón. O, si hubiera acciones en el mercado abierto, bajaría un escalón. En este caso hay 2 acciones, bajaría 2 escalones. En este juego, con las ventas en corto, se podría llegar a dar que suba un escalón por estar todas las acciones de la compañía en poder de los jugadores, el número de su tamaño, y también bajar porque por las ventas en corto haya también acciones en el mercado abierto. Las privadas no cuentan para el límite de certificados. En el 1817, en el momento que queramos sacar al juego una compañía, ya hemos visto que es indiferente el nombre, porque las compañías pueden salir en cualquier lado. El jugador activo va a decidir qué compañía saca, el tamaño de la compañía, de 2, de 5 o de 10 acciones, y el precio de salida del certificado de presidente. Es decir, por ejemplo, hemos decidido sacar la compañía Bessemer Lake Eire y sacamos a subasta el certificado de presidente. Los precios de salida, que son esta franja rosa en este juego, pueden ir desde 50 a 200 la acción, con lo cual el certificado de presidente valdrá el doble. Lo podremos sacar desde 100 a 400. Entonces sacaríamos, por ejemplo, en este caso, a $200 el certificado de presidente y decidiríamos en qué ciudad sale. Podríamos decidir cualquiera, esta o por ejemplo esta. Una vez decidido el tamaño, por ejemplo vamos a decidir que sean 2 acciones, que está fijado por la fase de juego. En las primeras fases solo se pueden sacar compañías de 2 acciones, luego podremos sacar compañías de 5 acciones y después podremos sacar compañías de 10 acciones. Y hay 2 rondas donde se podrán sacar de 2 o de 5, de 5 o de 10. El siguiente jugador, entonces, habíamos dicho, una vez que saquemos, decidamos la estación inicial, el precio de salida del presidente y la compañía concreta, el siguiente jugador podrá aumentar la puja. Si ha salido en 200, pues por ejemplo el siguiente podrá decidir que puja 210. El siguiente jugador podrá pasar o subir la puja. En el momento que pasas ya no te podrás reenganchar a la misma subasta, como siempre. Una vez que se ha resuelto la puja, vamos a poner que finalmente ha salido la puja en 210. El jugador que se ha llevado la puja cogerá el certificado de presidente, pondrá la estación base, se fijará el precio del valor, es decir, 210, la mitad sería 105,
aquí estamos entre 100 o 110, se redondea al valor más cercano. Vamos a poner 110, vamos a ser benevolentes y redondeamos hacia arriba. Y luego habrá que pagar el dinero de la puja. Y aquí entra otra peculiaridad. Si tenemos una compañía privada, hemos dicho que la puja salió en 210, es el momento y el único momento en que podemos incorporar compañías privadas a las compañías. La Milk Contract, vamos a poner que es la que tengo, quiero que pertenezca a la compañía. Entonces, la pasamos y vale 90. Tenemos que meter 210, porque en este juego la capitalización es incremental. Es decir, el resto, bueno, en este caso, si era una compañía de 2, solo tendríamos el certificado presidente. Si fuera una compañía de 5, las acciones vendrían a la tesorería, el resto de acciones, y sería la forma de capitalizarla. El dinero vendría a la empresa. Entonces, si metemos la privada, es lo que estamos, serían 90, tenemos que llegar a 210. Es decir, meteríamos esto otro, los otros 10, y la compañía vendría con la Milk Contract, que vale 90, y los 120 restantes como capital de la compañía. No podemos sobrepagar. Es decir, vamos a poner el ejemplo que la puja hubiera salido simplemente en 100. O que nosotros quisiéramos meter más. No podemos tomar la decisión de meter 25 más. El dinero que entre en la compañía tiene que ser exactamente lo que hemos pujado. Después tendríamos que comprar las estaciones. Es una empresa de 2, nada, como solo hay una estación sería la inicial. Si hubiéramos fundado una compañía de 5, vendría con una estación adicional. Cada estación vale $50 y habría que pagarla en este momento. Con lo cual, pagaríamos la estación. Si fuera una compañía de 10, vendría con 3 estaciones y también las tendríamos que pagar. En este caso, no podríamos pagarla, no tenemos dinero suficiente, podríamos pedir un préstamo. Siempre podemos pedir préstamos, siempre que tengamos sitio. El 1817 tiene una particularidad, que son las ventas en corto. ¿Qué son las ventas en corto? En la fase de mercado, un jugador, habíamos dicho, puede hacer una venta normal, del número de acciones que quiera, una venta en corto. Las ventas en corto se pueden hacer sobre empresas de 5 acciones o de 10 acciones. Vamos a poner que tenemos una compañía de 10 acciones, donde todavía tenemos acciones en la compañía, hay un presidente, hay otro jugador y otro que no tiene acciones. Entonces se hace la venta en corto. Se decide hacer la venta en corto y entonces aparecen las acciones en corto en el mercado de ventas en corto. Cuando se hace una venta en corto se genera una pareja. Se genera una pareja de una acción normal y un certificado de venta en corto. ¿Cuántas ventas en corto se pueden hacer? Para una compañía de 5 acciones, 5 ventas en corto. Si jugamos a la versión básica, también solo 5 ventas en corto para una compañía de 10 acciones, y la versión que se convirtió en la estándar, para las compañías de 10 acciones se pueden hacer hasta 10 acciones en corto. Entonces yo, como jugador activo, decido hacer una venta en corto. ¿Qué ocurre? Que generamos una acción nueva y una obligación. Va a ser una venta a todos los efectos. Es decir, he hecho la venta en corto, yo voy a vender la acción, genero una nueva acción en el mercado abierto y cobro su valor de mercado, 110. Cobro y yo me he embolsado $110 por una acción que no tenía. Pero he generado una obligación. Una obligación con respecto a la acción que he generado en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que si la compañía generara cualquier tipo de beneficios, vía una venta empresarial o vía retribución de dividendos, los dividendos o los ingresos que generaría esa nueva acción, las va a tener que asumir el que tenga la obligación. Es decir, vamos a poner que la compañía llega al momento de la ronda de operaciones y decide dar $10 por acción. Va a tener unos dividendos de 100, 10 por acción, es una compañía de 10. Entonces, como hay un mercado, yo tengo la obligación de pagar esos 10 de dividendos a esa acción. Evidentemente no vamos a saber cuál es la acción, a efectos prácticos, el que tenga la obligación paga sus dividendos al mercado
y el jugador que tenga la acción, si es que se ha vendido, pues cobrará sus dividendos como acción normal. Esto implica varias cosas. Primero, que las compañías pueden llegar a tener más acciones de las que han emitido. Es decir, una compañía de 5 acciones puede llegar a tener 10 acciones. Una compañía de 10 acciones puede llegar a tener 20 acciones en circulación. 10 de emisión inicial y 10 por ventas en corto. Y repito, al final la venta en corto, el que vende es una venta normal, cobrará sus ingresos pero adquiere una obligación. Cuando en algún momento compre una acción, tanto a la tesorería de la empresa o al mercado abierto comprara otra acción, se genera el par de certificado de la obligación y la venta en corto, esto se anularía y volvería al mercado abierto para que cualquier otro haga la... Las rondas de operaciones en este juego tienen un esquema muy claro y lo primero que tenemos que hacer es fijar los intereses de los préstamos. Por ejemplo, en este caso, en la anterior ronda de operaciones se fijaron en $10, se fueron pidiendo préstamos durante la ronda y ahora mismo pues nos fijaríamos en la primera fila en la que haya discos, en la que haya préstamos disponibles, en este caso $20. Lo siguiente que se hará será las compañías de correos que estén en poder de las compañías les darán dividendos a esas compañías. Por ejemplo, en este caso, pues le daría $15 a la tesorería. Ya como tercera acción estaríamos en la colocación de losetas. En este juego las losetas son infinitas. Es decir, habría todas las losetas disponibles que quisiéramos. Y se puede hacer hasta 2 colocaciones de losetas. Una colocación y una actualización. La segunda colocación tiene un coste de $20. Es decir, en una ronda primero podríamos poner una loseta amarilla, esto sería sin coste, salvo, bueno, en este caso $10 por el coste del terreno, luego podríamos poner una segunda loseta que valdría $20 o podríamos actualizar otra loseta. Por ejemplo esta, pues podríamos autorizarla así. Evidentemente la actualización tiene que ser continuación de ruta, la loseta tiene que ser continuación de ruta. Lo que no se puede hacer es actualizar la misma loseta que acabamos de poner. Como siguiente acción ya sería la colocación de estaciones, si tenemos estaciones disponibles. Recordamos que las estaciones se pagaron al fundar la empresa, o se adquirieron, se pondría una estación. Después ya pasaríamos a la circulación de trenes. Los trenes son es lo clásico por localizaciones. Un tren 2 serían 2 localizaciones con ingresos. O por ejemplo, aquí teniendo en cuenta que las minas no cuentan. Es decir, si pasamos por una mina, ingresamos los 10, pero no contaría. Esto podría hacerlo un tren 2. Eso sí, una mina no puede ser ni inicio ni fin de ruta. Es decir, si esto lo tuviéramos aquí, así no podríamos hacer esta ruta, porque esto no puede ser ni inicio ni final. Podríamos hacer esta, pero no la otra. Ahora, como lo teníamos conectado, entonces aquí sí podríamos y cobraríamos los 50, 80, 90 de ingresos. Después de hacer la ruta, repartiríamos dividendos. En este juego es un poco más complejo y tenemos una serie de posibilidades. Tenemos la posibilidad de retener, de repartir todo o de repartir la mitad. Si no diéramos dividendos, porque es su primera ronda de operaciones y no tenía tren, pues entonces bajaría un paso su valor. Si reparte entre su valor y el valor de mercado, es decir, si repartiéramos de $10 hasta 100, pues el valor quedaría como está. Si repartiéramos más que su valor, subiría un escalón. Y si repartiera más del doble, subiría 2 escalones su valor. Bien, como siguiente paso ya sería la fase de comprar de trenes, que en este caso es voluntaria. Es decir, una empresa sin trenes no tiene por qué comprarlo. Eso sí, veremos que una compañía sin trenes va a ir a liquidación al final de su OR. Después de la fase de compra de trenes, llegaría el momento de pagar los intereses por los préstamos. Esta compañía aquí tiene 2 préstamos,
tenemos el préstamo fijado en 20, con lo cual pagaría $40 de intereses por sus préstamos. Y luego llegaría a la fase de devolver préstamos. Tiene 2 préstamos, tiene dinero suficiente, con lo cual, por ejemplo, podría decidir vamos a poner que quiere devolver un préstamo. Devuelve un préstamo y subiría 1 su valor de mercado. En esta fase de devolver préstamos es el único momento en que no puede pedir préstamos una compañía. El resto en cualquier otro momento puede pedir un préstamo. Después, si la empresa estuviera sin trenes, se testaría. Si está sin trenes, iría directamente a liquidación. Una empresa en liquidación no puede operar. Solo podrían operar las que estuvieran en zona de adquisición o con valor de mercado. Al final de todas las ORs se exportaría un tren. Por ejemplo, en este caso, el tren 2+. En este juego tenemos los trenes habituales con la particularidad del 2+. En la primera fase existen infinitos trenes 2 que se irán después de la primera ronda de operaciones. Y llegarán los trenes 2+. Los trenes 2+ ya tienen un número determinado y los 2+ son unos trenes que, una vez que queden obsoletos, tendrán una ronda adicional. Todo el resto de trenes son normales y se irán los trenes que se harán obsoletos y los trenes permanentes. Y con eso terminaríamos la OR. Las fusiones de compañías se realizan del siguiente modo. Las fusiones de acciones de compañías de 2 acciones se hacen en 2-1. Es decir, las empresas no tienen por qué estar conectadas y se decide, por ejemplo, fusionar la Bessemer con la Rutland. Se decide la compañía superviviente, vamos a poner que va a quedar la compañía negra, directamente todos los activos de la compañía que va a desaparecer se pasan a la nueva compañía, pasaría a ser de 5 acciones, si tuviera préstamos también se irían, sin superar nunca el máximo, esta compañía desaparecería, las acciones y sus acciones vendrían al presidente. Se hace de 2-1, es decir, que directamente esta desaparecería y nos quedaría el certificado del presidente. Traeríamos las nuevas acciones, tendría que haber 5 certificados y el valor sería la suma de los dos, es decir, vamos a poner que la Rutland estaba en 90, pues el nuevo valor sería, redondando hacia abajo, 190 a 180. Después de hacer la fusión tendríamos la oportunidad de comprar nuevas acciones, pasando el dinero de la venta a la compañía, y los siguientes jugadores tendrían una opción de comprar una acción o vender si tuvieran. En este caso, como son acciones no hay, vender o hacer una venta en corto. La conversión de compañías de 5 acciones es similar a la anterior, lo único que la conversión es 1-1. De nuevo, 2 empresas, independientemente de que estén conectados o no, que decidamos fusionar, se decide la superviviente, vamos a poner que de nuevo es la negra, todos los activos se pasan a la compañía, las acciones pasarían a la nueva compañía, esta compañía desaparecería y haríamos intercambio 1-1. Esta acción pasaría directamente a ser negra, estas pasarían a ser negra, y lo único que el valor sería la media. Si esta vale 100, esta vale 150, pues la nueva compañía valdría 150. Si quedara a media, se redondea hacia abajo. Para convertir una empresa de 2 acciones a 5 acciones es muy sencillo. Indicaremos aquí que la empresa ha pasado a ser de 5 acciones y simplemente aquí tendríamos el certificado de presidente que ya estaría en posesión de un jugador. Simplemente añadimos a la tesorería de la empresa las nuevas acciones, el valor de mercado no cambia y lo que adquiriría sería su nueva estación, puesto que una empresa de 5 acciones trae una estación adicional. Pagaríamos, la empresa evidentemente tendría que tener su dinero, si no tendría que pedir un préstamo para pagar la nueva estación. Se paga la nueva estación y ya estaría. Para convertirla a 10 es el mismo proceso. Pasaríamos a 10,
Se añadirían las nuevas acciones a la tesorería pasando a 10 acciones, se añadirían 2 estaciones adicionales como empresa de 10 y habría que pagar las 2 nuevas estaciones, $100. Después de cada conversión, el presidente de la nueva compañía puede comprar las acciones que quiera de la nueva compañía, evidentemente sin superar el máximo del 60%. Las pagaría. El resto de los jugadores podrían también comprar una nueva acción de la nueva compañía. Las empresas que están en liquidación tienen un valor de acciones de 0. Son empresas que son insolventes, con lo cual, por así decir, salen a concurso de acreedores. ¿Cómo salen las empresas que están en liquidación? Vamos a poner la J, que ha salido a liquidación, por ejemplo, porque se ha quedado sin trenes. También podría ocurrir porque no puede pagar los intereses de un préstamo. Vamos a poner que la J se ha quedado sin tren, al final de la OR no tiene trenes, con lo cual va directamente a liquidación y la siguiente fase entra en liquidación. Las empresas en liquidación, primero, se separan todos los préstamos y el efectivo que tengan. Esto no entra en la subasta y va a salir a subasta sí o sí. ¿Qué es lo que sale a subasta? Las estaciones que tiene, en este caso en el tablero, también podría tener estaciones en el estatuto, y sus privadas. Se abre una puja a $0 que pagará el banco. Si nadie puja, directamente se vendería por 0. Pero el resto de los jugadores pueden pujar en múltiplos de 10, teniendo en cuenta que las que pujan son las empresas de los jugadores. Si un jugador tuviera varias empresas, no tiene que decir en este momento por qué empresa está pujando, hasta que se cierre la apuesta. Entonces vamos a poner que la J salió de 0 y, por ejemplo, este jugador puede decir, sin decir qué empresa, que puja 20. El siguiente jugador dirá 50. Si el jugador que tiene la empresa en liquidación tuviera otra empresa, podría acudir con esa otra empresa a la liquidación, pero solo puede sobrepujar $10. Una vez que se termine la ronda, vamos a pensar que esta empresa salió por 100 y se pujó por 100. Bueno, pues entonces se equilibran con los activos y los pasivos que tenía. En este caso, los pasivos eran 3 préstamos, cada préstamo es de 100, con lo cual, digamos, la puja salió, solo cubrió un préstamo. La deuda restante la va a tener que asumir el antiguo presidente de la empresa. Y en este caso, pues hay un déficit de 190 que tendrá que asumir el presidente que llevó la empresa a liquidación. Podría ocurrir otra cosa, que se haya pujado, se haya llegado y se haya pujado, por ejemplo, en este caso, 320 de puja, y de nuevo se iría al efectivo, con estos 300 se equilibraría y sobrarían $30. Los $30 se repartirían entre los accionistas. Este juego, por ejemplo, tiene una acción, pues los 30 se dividirían entre 5 en este caso y se repartiría la parte correspondiente a cada jugador. La empresa, vamos a poner que la compró la azul, todo lo que tuviera esta empresa. Bueno, las acciones de la empresa de liquidación valen 0, como habíamos dicho, esto no vale nada, se va para afuera. Cogería su privada, cogería los tokens, que en este caso solo tiene 2, se cambiarían por tokens de la nueva empresa, en este caso está aquí, y tendríamos que buscar. Al final ha adquirido los nuevos tokens y esta empresa desaparecería y volvería a estar disponible para una futura nueva fundación. De nuevo, estas acciones se van. La siguiente fase, que sería la fase de adquisiciones, en este caso son empresas que tienen un problema de liquidez, pero son solventes. Lo único que han entrado en zona de riesgo, igual. Como en el otro caso, se abriría la puja. En este caso, la puja se abre con un valor mínimo de $10 por la banca. Aquí puede ocurrir dos cosas, que nadie más puje. Si nadie puja, la empresa sigue operando con normalidad. A todos los efectos, en una OR se
tiene en cuenta como que valen $40 cada acción para seguir operando y ya estaría. Luego lo que podría ocurrir es que alguien pujara. Si alguien puja, aquí estamos pujando por el efectivo, por los trenes, por las privadas si tuviera. Si se puja, nada, las acciones que estuvieran en tesorería se eliminan, puesto que el valor es 0, y el resto de los jugadores, en nombre de sus empresas, abren pujas. De 10 para arriba, vamos a poner que esta empresa puja 50, otro jugador en nombre de una compañía puja 100, y finalmente se cierra la subasta en 150. Todos los activos y pasivos de la compañía en adquisición pasan a la empresa que la ha adquirido. Las acciones, el estatuto desaparecería y quedaría para una futura fundación si alguien quisiera, y el efectivo de la puja se repartiría entre los accionistas. Se dividiría el efectivo, en este caso, entre 5, porque era una acción de 5, y se repartirían los accionistas y quedaría cerrada la adquisición. Una cosa que hay que tener en cuenta en las liquidaciones, adquisiciones y ventas es que en el momento de pagar la puja, como el efectivo de la empresa se va a la empresa adquiriente, el propio dinero que tenía la compañía se puede utilizar para pagar la subasta que se ha ganado. Y por último ya nos iríamos a las ventas amistosas, que son las ventas de empresas totalmente solventes, con su valor de mercado, están posicionadas en mapa y tienen su efectivo y sus acciones. En este caso, el valor de salida es el valor bursátil de la compañía. ¿Qué es el valor bursátil? Pues directamente su valor de mercado. En este caso, tenemos una empresa de 5 acciones a 100 por acción, el precio de salida serían $500. Para este cálculo, si hubiera habido ventas en corto, que entonces para una empresa de 5 podría haber 8, 9, 10 acciones en circulación, las ventas en corto no se tienen en cuenta. Son el tamaño de la compañía para el cálculo del valor bursátil. Se puja absolutamente por todo, como en el caso de adquisiciones, tanto los préstamos, el efectivo, trenes y privadas, teniendo en cuenta que el valor de salida es 500. Como en los otros casos, empezando por el siguiente jugador al que saca la empresa en venta, pues pueden ir pujando, subiendo como mínimo de 10 en 10. Si el jugador que saca la empresa, como en otros casos, tiene otra compañía, con esa compañía siempre solo puede sobrepujar 10. Se abrirían las pujas partiendo de 500 y vamos a poner que se llega a 1000. La nueva compañía se llevaría todos los efectivos, pero en este caso, justo antes se venderían primero las acciones en tesorería. Se venderían las acciones en tesorería, evidentemente, a 100 cada acción, que irían a redondear el efectivo de la compañía. Se puede utilizar todo este efectivo para pagar la puja, y la puja se repartiría entre los accionistas, de manera que cada uno se llevaría su parte proporcional, teniendo en cuenta que si hubiera ventas en corto, como en todos los otros casos, los poseedores de acciones en cortos tendrán que pagar su parte correspondiente de sus derechos sobre las acciones que hayan vendido. Si en algún momento una compañía tiene que hacer frente a un pago y no tiene efectivo suficiente, por ejemplo, en este caso, esta compañía, vamos a ver, tiene 5 préstamos, tendría que hacer frente a un pago a $20 por préstamo, $100, y no tiene efectivo suficiente. En este momento hay una crisis de efectivo, con lo cual el presidente tiene que afrontar el pago. Bueno, en este caso no pasa nada, el presidente tiene dinero, se pagarían los $100 de intereses y no pasaría nada. Si no tuviera dinero suficiente, vamos a poner que tiene 50, el presidente de 100, pues acto seguido lo que tendría que hacer sería empezar a vender acciones de esta u otra compañía a la banca hasta que tuviera dinero suficiente. Y luego podría darse el caso que no tiene acciones, no tiene dinero, y entonces el jugador entraría en bancarrota y saldría del juego. Si después de una crisis de efectivo el jugador
no ha logrado reunir suficiente dinero para hacer frente al pago que tiene que hacer, por ejemplo, porque su empresa se fue a liquidación y no pudo pagar las deudas, porque tuvo que hacer frente a un pago de intereses de su compañía y no pudo hacer frente, el jugador entra en bancarrota y se va a ir de la partida. Con lo cual, todo el dinero sobrante se iría a la empresa que le generó la crisis de efectivo y todas sus acciones se irían al mercado. Esta es una acción en corto, es decir, una obligación y el certificado del presidente. Si alguna certificado del presidente acaba en el mercado, la compañía iría directamente a liquidación, puesto que no tiene presidente, y se liquidaría en la siguiente ronda de fusiones y adquisiciones. Si acaban acciones en corto en el mercado, en la siguiente ronda de mercados, la banca compraría, vamos a poner que tuviera la empresa en la tesorería, si no ahí seguirían, compraría acciones de la empresa para eliminar las acciones en corto del mercado abierto. En 1817 termina cuando se compre o se exporte el primer tren 8. Entonces se desencadena al final de la partida. Pueden ocurrir dos cosas, que estemos en la primera OR, entonces terminaríamos el ciclo y haríamos otro siguiente, o que se estuviera en la segunda OR, entonces se terminaría el ciclo y se harían 3 ORs adicionales junto con sus 3 fases de adquisición, es decir, una OR, una fusión-adquisición, segunda OR, segunda fusión-adquisición, tercera OR, tercera fusión-adquisición y se terminaría el juego.